¿Está atravesando la Unión Europea una crisis de confianza entre sus miembros? Bueno, esta es la primera pregunta que me he hecho al leer una de las noticias que se ha publicado en investing.com, donde Francia acusaba de inconstitucionales las acciones que está llevando a cabo el gobierno italiano en materia de impuestos para intentar atraer a millonarios. ¿Cuál es el problema que ve Francia en esto y cómo le afecta a Francia este tipo de cuestiones? Y sobre si esto puede ser un poco una crisis dentro de la Unión Europea que puede llegar a desembocar en algo mucho más serio, es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que quédate por aquí si quieres saber un poco más de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo y sobre todo en Europa. Navegando por internet yo he visto esta noticia y me ha dado que pensar, ¿no? Y he decidido, oye, vamos a hacer un vídeo hablando sobre esto, pues porque es bastante interesante. Es algo que pues ahora mismo podemos ver que va a tener un efecto futuro y que es posible que se vuelva a repetir algo como lo que ocurrió en 2008 o algo parecido, no algo como lo que ocurrió en 2008, pero algo parecido donde los países pues están empezando a obtener muchos más problemas, a tener muchos más problemas para obtener financiación, para conseguir esas políticas de gasto que se están llevando a cabo, totalmente expansivas, y donde pues van a tener que o bien hacer recortes o bien subir impuestos. Y esto es una de las cosas que ha salido a la palestra durante estos últimos días y está dando mucho que hablar entre Francia e Italia. ¿Por qué es el caso? Bueno, Francia tiene un déficit fiscal bastante importante, la deuda pública de Francia también está en una situación comprometida y parece que no es algo que se vaya a revertir en los próximos años, en las próximas décadas. Parece que es algo que es sostenible en el tiempo y que es estructural, ¿no? Entonces, cuando tienes este tipo de problemas, lo que tienes que hacer es intentar crear o buscar soluciones, ya sea por la vía de aumentar la recaudación a través de impuestos, o ya sea por la vía de reducir el gasto público. Obviamente, a cualquier persona que esté viviendo en un país y que tiene pues algunas cosas financiadas por el Estado, que se las quiten, pues obviamente no es bueno. Y todos van a intentar pues pensar en que la idea para intentar aumentar un poco o reducir, mejor dicho, ese déficit fiscal es aumentar los impuestos. Ahora, ¿a quién se los subimos? Bueno, se lo puede subir al mayor grupo, a la mayor parte de la población, que generalmente no son los ricos, donde una pequeña subida, pues como afecta a un mayor número de personas, pues va a traer mucho más ingresos a las arcas del Estado, o bien puedes ir a unas personas muy específicas que tienen mucha cantidad de dinero y donde pues obviamente pues como tienen esa gran cantidad de dinero, pues decidimos aumentar los impuestos para intentar subsanar un poco la situación que tenemos en nuestro país. Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora mismo se están buscando políticas para intentar generar mayores impuestos a las grandes fortunas, intentar que pues aquellas personas que tienen bienes que realmente son muy elevados, cuyo valor pues obviamente es algo que no podemos entender el resto de personas mortales, pues vamos a intentar hacer que esas personas paguen más para que pues todo pueda seguir funcionando de la misma forma que ha funcionado hasta ahora, ¿no? Prestando esos servicios esenciales básicos a la población, a toda la población, y pues intentando hacer que aquellos que tienen más dinero y que obviamente no tienen problemas para llegar a fin de mes, pues paguen algo más para intentar pues buscar ese balance, ¿no?, entre las cuentas públicas. En este caso lo que estamos viendo es que, pues por ejemplo, Francia necesita subir los ingresos. Para eso, pues busca a quiénes son aquellos a los que puede subir los ingresos. Obviamente, pues no lo van a hacer a aquellas personas que pues generan un grueso muy elevado de votantes. Obviamente al final todos son políticos, así que tienen que moverse por los votos, entonces no van a ir
a hacer ese tipo de medidas que vayan en contra del grueso de la población, y van buscando a aquellas personas que representan un poco de esa parte de la población, pero que con las que todavía pueden tener suficiente mano dura para intentar obtener mayores ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas, como no son como el resto de personas, una persona normal que está trabajando, si le suben los impuestos, pues no va a tener otra que quedarse y aguantar. ¿Por qué no? Porque no puede moverse fácilmente. Ahora bien, hay muchos millonarios, hay muchos billonarios que pues tienen la facilidad de moverse entre un país y otro, mucho más que cualquier persona trabajadora normal, y lo que hacen es directamente irse a Italia, donde tienen regímenes muchos más laxos, muchos más tranquilos para aquellas personas que pues representan grandes fortunas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a Italia, que ese ingreso de esa gente, pues que esas personas adquieran, por ejemplo, property, por ejemplo, consuman productos en Italia, les viene bien porque aumenta su recaudación impositiva. Bajan los impuestos a algunas cosas que les viene bien a esas personas, pues por ejemplo, impuestos de sucesiones, transferencia de patrimonio, cualquier otra cosa. Esas personas con grandes patrimonios se mueven a Italia y Francia no puede hacer uso de los impuestos contra esas grandes fortunas. Entonces, por eso ahora mismo estamos teniendo una discusión entre Francia e Italia, donde Francia está diciendo que lo que Italia está haciendo es inconstitucional, e Italia está diciendo que, pues obviamente, no tiene nada de inconstitucional y que simplemente pues son unas decisiones que se toman en base a las finanzas públicas de cada país. Ahora bien, estamos en la Unión Europea. Y esto quiere decir que yo como persona me puedo mover libremente entre un país y otro dependiendo de pues donde trabaje o donde quiera vivir. Si obviamente yo tengo muchísimo dinero y veo que me van a quitar mucho, pues lo más seguro es que me vaya a un país no muy lejos donde no me quiten tanto. ¿Por qué? Porque tengo esa facilidad de movimiento, ¿no? Obviamente ahí tienes que valorar muchas cosas, tienes que valorar estar cerca de tu familia, tienes que valorar estar cerca de tus amigos, tu vida. Entonces este tipo de personas no tienen una vida tan asentada y están viajando de un lado a otro, pues generalmente casi todos los meses. Entonces les da un poco igual que en su papel diga que pues su residencia está en un lado o en otro. Pero sí que hace una diferencia considerable en en las finanzas personales de cada uno. Y eso es lo que, pues obviamente, Francia está temiendo, que todo el mundo se vaya y no puedan meter mano para intentar arreglar sus finanzas. Ahora bien, lo que estaba diciendo, estamos en la Unión Europea. Todos deberíamos ir a una, para eso es la Unión Europea. Y esto puede, yo creo que obtener dos vertientes. O bien, por un lado, estas diferencias entre países se siguen produciendo y esto va a hacer que mucha gente viaje entre la Unión Europea a países donde los regímenes fiscales sean muchísimo más atractivos, lo cual va a generar descontento, especialmente en un entorno donde pues la gente o los países o los inversores ya no se están creyendo que los países puedan sostener este ritmo de gasto considerablemente atado y durante un largo periodo de tiempo. Entonces los yields sobre los bonos están empezando a subir más y más y más conforme pasa el tiempo. A 30 años están alrededor del 4%, lo cual pues en un entorno del 2% ahora mismo pues es bastante complicado de creer, ¿no? Entonces los inversores ya están diciendo estos países no van a tener suficiente dinero para poder pagar todo lo que están pagando durante todos estos 30 años, así que le vamos a pedir un tipo de interés mucho mayor por las inversiones que hagamos en deuda de esos países. Y por otro lado, pues lo que podría pasar es que esto se vaya alimentando todavía más, se vaya creciendo esas diferencias y llegue a una posible ruptura dentro de la Unión Europea, o se generan algunas reticencias como las que ya se vivieron en 2008, donde había muchos países, como por ejemplo Países Bajos, que no le gustaba tener que estar pagando la factura de otros países más pobres que habían generado esa expansión
y habían generado esas políticas de gasto público muchísimo más elevadas por esos gobiernos de izquierda o más de centro izquierda, o bien por otro lado pues simplemente todos los países de la Unión Europea van a una, ponen los mismos tipos impositivos en todos los países, que no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser posible, ya que yo no soy fiscalista, pero lo ideal sería que no hubiese diferencias entre los países, y en esos casos pues a cualquier persona le va a dar un poco igual estar en Francia, estar en España, estar en Italia, siempre y cuando pues no genere una gran diferencia en su patrimonio, que al final estas personas pues lo que quieren cuidar es su patrimonio, porque no son personas que en general estén trabajando con un sueldo, son personas que están gestionando su patrimonio, y eso es pues el dinero que les da pues durante, como si fuese tu nómina o la mía. Espero que os haya gustado el vídeo. No sé dónde llevará esto, pero es interesante ver cómo se están desarrollando las cosas en Europa, y es interesante ver a dónde nos va a llevar todo esto. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.